las ambulancias pueden generar otros accidentes cuando no llego de manera segura. O sea, bien, primer amparo, ¿cuál es? Este valor está dividido en todos los que cubre. Supongamos yo voy en la moto con mi compañero, nos caemos, ese valor va dividido entre los dos o cada uno tiene derecho a ese valor. No, el SOAT no le da más incapacidad, pero la persona sigue con la molestia. ¿Qué puede hacer el accidentado en ese caso? Preguntas de este caso, hágame preguntas, porque es importante analizar. Nosotros tenemos un caso en particular con un compañero que perdió la vida en un accidente. ¿Hasta dónde? ¿Eso fue el año pasado, muchachos? Año 3 meses, año 4 meses, en septiembre. Más o menos, ¿sí? Nosotros, hasta donde tengo entendido, creo que no han podido gestionar nada de los... José Denis Ramírez se llama el pelado. Él perdió la vida por causa de un accidente de tránsito. Totalmente tuvo la culpa del vehículo que lo arrolló porque un vehículo lo arrolló. Él venía por su sentido normal, el vehículo iba en sentido contrario y se le fue encima. ¿No han podido, cobrar el SOAT? No han hecho nada, creo que no le ha respondido nadie ni nada. Nos falta un amparo, ¿no? Lo voy a leer. Muerte y gastos funerarios. Nosotros hicimos los gastos funerarios en Recoleta. Listo, perfecto. Pero el amparo es este, muerte y gastos funerarios. ¿Cuánto es el total? 750 salarios mínimos diarios legales vigentes. Secretario. 1.160.000. ¿Dividido qué? 30. Por... 750. 28.900.000. Me da a mí exactamente 29 millones, eso me da a mí. Es decir, que las familias, las víctimas, ahora las víctimas del fallecido son los familiares, ¿de acuerdo? Entonces, esas víctimas tienen derecho a cobrar lo que tenga que ver con el salario del año pasado o del año antepasado cuando ocurrió el accidente, ¿de acuerdo? Para estos casos con el SOAT, creo que tenemos 2 años para hacer esa reclamación, ¿de acuerdo? Tenemos que consultarlo. Esta reclamación, ojo, usted me dice, pero es que nosotros pagamos los gastos funerarios, correcto, por eso es que la aseguradora no le va a descontar nada de este valor, porque fueron terceros quienes sufragaron esos gastos, ¿de acuerdo? ¿Cómo opera normalmente? La gente tal vez no lo conoce. Muchas veces en el dolor de la familia va a la misma funeraria, le hace firmar documentos, la gente quiere solución, ¿cierto? Entonces firma documentos donde le entrega el poder para que la funeraria reclame este valor y al final le sale un valor menor a la familia. ¿Por qué le sale? Porque hay un trabajo que la funeraria va a hacer. Sufraga los gastos, como dice gastos funerarios, entonces descuéntalo de sus gastos, ¿de acuerdo? Digamos 6 millones, no tengo ni idea cuánto cueste el sepelio, bueno, todo el tema del mortorio. Entonces lo que quede, pues le descuenta un porcentaje que está en el contrato que la familia firma por las actividades de reclamación y al final pues le queda un porcentaje obviamente muy bajo a la familia. ¿Vamos claros? ¿Le contesté? Listo. Si pongamos en el accidente, el hombre no tenía el SOA de su moto y el señor que lo mató tampoco tenía el SOA del carro, ¿hay que? O sea, estaba vencido. Sí, pongamos, ha pasado. Esa pregunta también es súper clave y muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo opera? Ojo acá, son 2 vehículos. ¿El vehículo de dónde? De Celsia y mi motocicleta. Vamos a pensar que nos accidentamos, Dios nos ampare y nos favorezca, ¿cierto? Nos accidentamos y yo sufrí graves lesiones. Entonces acá hay un tema bien importante. Muchas veces la gente en la calle piensa que llega la ambulancia y la ambulancia va a pedir documentos. Claro, porque necesita los documentos para asegurar el pago. Siempre recuerde eso, para ingresarlo a la clínica. Y la clínica, ¿por qué? Porque quiere asegurar el pago, ¿entiende? Todo. Listo, entonces tenemos. Por eso es que yo soy de los que recomiendo, les recomiendo a ustedes y te recomiendo a ti, que los documentos hay que cargarlos en físico en el vehículo. Porque la gente dice, no, pero es que la autoridad tiene que, a través del celular, bueno, y donde en ese lugar no haya o yo esté inconsciente, ¿qué hago? No, mejor los documentos en físico que estén de primera mano para la atención, eso es lo más importante. Bien, entonces nos accidentamos, pero resulta que yo no tengo mi SOAT vigente, cosa que no me debería pasar, ¿no? Y al no tener mi SOAT vigente, entonces la gente en la calle dice, pues llévelo por el del camión, ¿sí o no? Pero ojo, resulta que el SOAT es una póliza, ojo, que tiene, primero no le interesa quién fue el culpable del accidente, ¿de acuerdo? Es una póliza asistencial, no de responsabilidad civil, ahorita vamos a hablar de eso.
Es asistencial. ¿Qué significa asistencial? Que está lista para pagar, para que rápidamente se hagan las atenciones, muerte, traslado, gastos médicos quirúrgicos y la famosa incapacidad permanente, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ojo, esta aseguradora se llama Sura y yo no tengo seguro. Sura es un negocio, ¿sí o no? Sura va a responder por sus asegurados, ¿de acuerdo? No por terceros. Es decir, que no aplica el cambio de seguro. Otro problema en Colombia era muchos casos conocí, nosotros, mi empresa, trabajó un tiempo en investigación de fraude de SOAT. ¿Qué encontrábamos? La señora se cayó por la escalera y la pasaron por SOAT de una moto del tío, del primo, del vecino. Nos fuimos allá a averiguar la historia clínica, me fui a mirar la moto, yo soy experto en automotores, le pregunté a la señora, ¿cómo fue el accidente? No, es que yo venía en la moto y en la curva y me ganó. Oye, ¿y cómo eran las condiciones del lugar? No, pues ahí se inventó que había un poste, ejemplos, ¿no? Un poste y la canal y el sardinel y ahí me recibí, ahí me fracturé, ejemplo. Me voy a hacer la inspección del lugar de los hechos y no había canal. Me fui a hacer la inspección del lugar de los hechos y no existen postes en el punto que refiere como accidente. Me vengo a verificar los daños de la moto y no están. Pido las facturas para revisar que hayan daños de moto y no existen. ¿De acuerdo? O sea, puedo comprobar que hay fraude de SOAT. Ese era otro de los problemas que las aseguradoras... Todavía lo hay. Seguramente, pero está mal. ¿Por qué? Porque estamos desangrando un seguro que nos puede beneficiar a nosotros o a nuestras familias. Yo estoy de parte de las cosas que se hagan bien y las aseguradoras lo que quieren es brindar un servicio. Como son una empresa, normalmente cualquier negocio debe ganar, ¿verdad, sí o no? Tienen que pagar nómina, como esta empresa necesita negociar, ganar dinero de utilidades, entonces igualito, o sea que estaríamos ahí incurriendo en delitos. Que le termino de conceptualizar. La aseguradora no va a cambiar, eso es lo primero, ¿sí? Si lo hace se llama fraude de SOAT, incurre en delitos, ¿de acuerdo? Delitos quiere decir que puede terminar en la cárcel, ¿no? Investigaciones, delitos dolosos, no culposos, importante. Ahora bien, no tenía SOAT, ¿qué es lo correcto? Que a mí me pasen con mis documentos a través del ADRES, ¿de acuerdo? Y el ADRES, ¿qué es? Una cuenta que tiene el Estado a donde llegan muchos recursos, parte de hecho. Cada vez que uno compra un SOAT legal para su vehículo, una partecita, un porcentaje, va a esa cuenta del ADRES. Y entonces de allí sirve para atender, ojo, a personas que no vayan con sus documentos en regla, como por ejemplo el SOAT, ¿cierto? Este es clave para los vehículos fantasma. ¿Qué significa eso? Atropellaron a mi abuelita y la dejaron tirada, pues no hay vehículo para atenderla. Ah, opera el ADRES. Ve lo importante de pagar el SOAT, porque le pueden atender a su abuelita o a la mía, Dios nos ampare. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Contesté todo? Sí. Listo, pregunta. ¿Ese ADRES es el mismo FOSIGAS o es diferente? El FOSIGA hace parte de las cuentas que integran el ADRES. El ADRES es más grande y la subcuenta del FOSIGA es más específica. Entonces es riesgoso, pongamos que ni yo lo quiera, el señor llegue y se accidente en su moto y no tenga su SOA y yo tenga el SOA mía y le diga, le voy a prestar mi SOA para que lo atiende. Puede ser riesgoso, ¿cierto? Claro. No se debe hacer. Un problema jurídico, se llama fraude. ¿Qué pasa si yo tengo mi SOAT vigente, sí? Faltando 8 días para vencérseme el SOAT, me accidento y mi accidente me da una incapacidad de 15, 20 días, un mes, 2 meses. Todo ese proceso dura 6 meses, supongamos. ¿Qué pasa ahí con el vencimiento del SOAT? Excelente pregunta, porque recuerde que aquí partimos de la fecha de los hechos. Como los hechos ocurrieron estando la póliza vigente, entonces le van a amparar todo lo sucesivo a ese accidente de tránsito. O sea que bien. Surge otra pregunta importante que me hacen en la calle, que es, oiga, mi póliza la compré en enero, tengo el accidente en febrero, pierdo el SOAT, ¿no me vuelve a cubrir? No, es sin distinto de los eventos, no tiene nada que ver, es decir, lo ideal es que nadie se accidente, pero si se accidenta en febrero, le va a cubrir el accidente de febrero. Si se accidenta en abril otra vez, pues le va a cubrir el de abril. ¿Hasta qué? Hasta que termine la vigencia de la póliza. O sea, eso es importante. Por acá surgía otra pregunta que dijimos que al final le íbamos a contestar, y esta pregunta tiene que ver con la reducción de la prima del valor del seguro para las motocicletas, vehículos livianos de negocios, o sea, públicos, entre otros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Ojo, hay que leer algo que se llama el ABC del SOAT, justamente por ese cambio. Hoy en día pagamos menos de prima. Nicolás, ¿por qué mete a mi prima acá? No, es que el valor que la persona paga por el seguro se llama la prima, así se llama en el vocabulario de seguros. Prima. ¿Cómo se llama el que compra el seguro? Se llama tomador.
¿de acuerdo? Voy a aprovechar para explicar la segunda póliza obligatoria y ya me devuelvo ahí. La segunda póliza obligatoria de seguros, de la cual hoy habla la ley, el Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Acaba de entrar en vigencia a través de la ley 2283 del 2000, ¿qué? 23, 5 de enero del 2023, que es donde le dicen a los centros de diagnóstico automotor, ojo, que cuando un usuario de vehículos particulares, incluidas obvio las motocicletas, porque las motocicletas son vehículos particulares, vaya a realizar la inspección técnico-mecánica, de acuerdo, anual, que todos conocemos, el CDA debe comprar, ojo, el CDA debe comprar a su costa, el CDA, una póliza de responsabilidad civil para daños materiales que le debe entregar una vez el usuario. ¿Quién es el usuario? Nosotros, los dueños de los vehículos. Una vez el usuario termina su inspección, le deben entregar, junto con la inspección, electrónicamente le deben entregar una póliza de seguro de responsabilidad civil de daños materiales a terceros. Y dice la ley lo dice, con vigencia hasta por el mismo periodo que dure el certificado de la revisión, que es ¿cuánto? Un año. Un año. ¿Claros? Vamos a abrirlo así. ¿Quién es el tomador de esa póliza? Pues el CDA, porque es el que eroga la ¿qué? No. ¿La qué? La prima. La prima. Muy bien, excelente, bien, punto. Un aplauso. Ojo, ¿quién es el asegurado? Pues Pepito Pérez, usuario. A mí es el que me aseguran gratuitamente, o eso dice la ley, ¿de acuerdo? ¿Quién es el beneficiario? No, el beneficiario es quien cobre la indemnización del daño. ¿De acuerdo? Él es el que se beneficia de esa póliza porque a él es el que están reparando. ¿De acuerdo? Reparando significa indemnizando. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Pregunto. Digamos, en el caso de esa póliza que le entrega el CDA a uno, ¿es siempre y cuando el accidente sea por culpa de fallas mecánicas del vehículo o por, digamos, por el estado del terreno, las condiciones de la vía o imprudencia de uno? Ahí, ¿cómo sería el...? Esa es una súper pregunta. Ojo, porque salió en un noticiero de los más importantes de Colombia un experto en seguros y dijo que solo iba a aplicar en caso de que se comprobara que el accidente se derivó de una falla mecánica, cosa que es falsa. ¿Y por qué es falsa? Contundentemente lo digo, porque es que no está regulado así en la norma. Y cuando hablamos de seguros de responsabilidad civil para daños materiales, estamos hablándole en manera general. Pero ojo, porque mi compañero dijo algo clave. Si es de, ojo, responsabilidad civil, quiere decir que si soy yo en mi motocicleta, como es de responsabilidad civil, se me debe demostrar que yo tengo la responsabilidad del accidente. Si no, la aseguradora, como es un negocio, pues no va a pagar, no va a regalar dinero, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de responsabilidad civil, por ejemplo, en las pólizas de contractuales y extracontractuales del servicio público es lo mismo, siempre que haya responsabilidad del conductor, ¿de acuerdo? ¿Claros? O sea que es amplio, no hay restricciones como lo dijeron, bajo mi punto de vista, completamente equivocado el experto. ¿Sabías que la ley 2283 de 2023 entró en vigencia el día 5 de enero? Y lo más importante es que modifica y adiciona algunos artículos del Código Nacional de Tránsito. Te voy a contar. Seguramente ninguno de ustedes, así como tú, saben que esta ley, entre otras cosas, obliga a los centros de diagnóstico automotor que cada vez que tú o yo hagamos la revisión técnico-mecánica de nuestros vehículos particulares, incluidas las motocicletas, el CDA tiene que entregarnos una póliza de responsabilidad civil para daños materiales en caso de ocurrir siniestros a terceros. ¿Sabías? No sabía. Y por eso me vas a explicar. Déjame te lo explico. De 3 centros de diagnóstico automotor, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en los centros de diagnóstico automotor legalmente constituidos y registrados ante el RUN, que posean las condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible en el marco de sus competencias. Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes serán consignados en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de Transporte. La aceptación de las condiciones de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo se dará mediante el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el cual será entregado al solicitante de manera virtual y con código seguro de verificación, así como con opción de consulta de los centros de diagnóstico automotor y los agentes de tránsito a través del Registro Único Nacional de Tránsito RUN. Atención, eso ya estaba en la norma. Recuerda que aquí se va a adicionar el parágrafo 2. Voy a leer el parágrafo 1. Parágrafo 1. Quien no cuente con certificado vigente incurrirá en las sanciones previstas
previstas en la ley, para todos los efectos, este será considerado como un documento público. Allí lo que ya estaba en la ley es que si tú no llevas tu certificado de revisión técnico-mecánica, el agente de tránsito te puede inmovilizar el vehículo y, por supuesto, generarte la orden de comparendo para que seas sancionado y tengas que pagar una multa, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo novedoso? Recuerda que el artículo 6 de la ley 2283 de 2023, que entró en vigencia el 5 de enero de este año, adiciona al artículo 53 de la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, el parágrafo segundo. Esto es lo novedoso. Atención, escucha con detenimiento. Los centros de diagnóstico automotor CDA deberán tomar con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular que ampare daños materiales causados a terceros sin cargo o sobrecosto para los usuarios por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos. ¿Qué significa esto? El CDA va a comprar el seguro, compra el seguro. El CDA paga el seguro, lo que valga el seguro, X. Este seguro, como lo toma el CDA se va a llamar tomador. Este seguro asegura al usuario de qué? De la revisión técnico-mecánica, es decir, tú o yo, cuando llevamos nuestros vehículos particulares. Es decir, que tú o yo nos llamamos asegurados. ¿Y quién va a ser el beneficiario del seguro? Pues todas aquellas personas que tú o yo podamos en un siniestro vial generar daños materiales en su propiedad. Ojo, daños materiales, no confundir con el SOAT. Entonces, si tú o yo nos involucramos en un accidente de tránsito, esos daños a terceros, daños materiales a terceros, son cuando dañamos otro vehículo, cuando impactamos el poste, cuando impactamos la puerta de la casa, etcétera. Ahí ellos, cuando hagan la reclamación, pues van a ser los beneficiarios del seguro. Entonces, beneficiarios, el que reclama el seguro. Ahora bien, ¿cuáles son los amparos? Atención, el párrafo segundo del parágrafo segundo del artículo 53 de la ley 769, que acaba de ser adicionado, nos dice lo siguiente: este seguro deberá tener un valor asegurado mínimo de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, tú vas a tomar en tu calculadora, vas a multiplicar 1.160.000 por 15. Eso debe dar algo más de 18 millones de pesos. Ojo, este es el amparo con el cual la aseguradora va a indemnizar a ese beneficiario que ya acabamos de explicar. Y 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes para motocicletas y similares. Es decir, que si tú llevas tu vehículo motocicleta, tu motocarro, el centro de diagnóstico automotor te debe expedir y entregar sin que tú lo pagues, atención, una póliza de seguro en los mismos términos ya leídos, pero con un valor asegurado de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para finalizar, en el Registro Único Nacional de Tránsito RUN se registrará la información sobre los seguros obligatorios vigentes y los siniestros. Los centros de diagnóstico automotor CDA tienen la obligación de garantizar que en cada uno de sus establecimientos se ofrezcan los seguros obligatorios previstos en la ley. Quiero decirte que la mayoría de personas no saben que esta norma entró en vigencia el 5 de enero. ¿Cuántas personas conoces que ya han hecho la revisión tecnomecánica y que estoy seguro que no les expidieron su seguro obligatorio de responsabilidad civil para daños a terceros? Recuerda que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir, pero lo más importante, actuar. ¡Chao! ¡Chao!